Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, allí todos. Vamos a leer, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó, hermanos? Vamos a leer todos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén ¿qué? Sujetas, como también la ley lo dice. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Primer carta a Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12. No se asusten, hermanas. Las noto como tensas, quedaron tensas. No se asusten. Ustedes son muy valiosas. Amén, hermanas. Bien. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Amén. Los varones, ¿podemos decir a la mujer esa frase? Diga conmigo, mujer amada. Póngale un poquito el codo hacia su marido para que lo diga más duro. Hermanos, todos, mujer amada y sierva de Dios. Pueden estar cómodos, hermanos, son muy amables. Dios les bendiga. Parece ser que cada vez que tocamos este tipo de temas, y más exactamente este versículo, algunas mujeres se sienten en ocasiones como oprimidas y como que dicen, estoy en lo correcto, ¿será que sí puedo predicar? ¿Será que sí puedo hablar? Y quiero preguntarle a ustedes, hermanas, ¿cómo se sintieron tan pronto leyeron? Ya no hablan, hermanos, porque leyeron. Parece ser, hermanos, que el apóstol Pablo actúa como si fuera un poco machista, ¿le parece? Como si no permitiera que las hermanas predicasen ni enseñasen en la congregación. Pero no es a eso a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, y lo vamos a ver a través de unos textos bíblicos. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, versículo 5, dice algo muy interesante. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza. Amén. Quiere decir, hermanos, que las mujeres de la iglesia primitiva oraban, pero también ¿qué? Profetizaban. Quiere decir entonces con esto que tenían participación dentro de la iglesia. Amén. Si vemos el versículo 11, dice, pero todo versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Los capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios nos hablan acerca de los dones espirituales. ¿Sabían eso, hermanos? Y esos dones espirituales fueron dados por Dios a la iglesia. Ahora, yo le pregunto, ¿la iglesia está compuesta por qué? ¿Por solo hombres o por mujeres también? Hombres sí, mujeres. Amén. La palabra silencio expresa una actitud de quietud y compostura entre tanto que se está comunicando o enseñando la palabra de Dios. Ahora, en la iglesia primitiva, cuando algunas mujeres se convirtieron al Señor, muchas de ellas venían de ser incluso sacerdotisas paganas, las cuales le rendían culto y tributo a deidades que no tenían nada que ver con el Señor. Ellas se convirtieron al Señor y ahora algunas de ellas tenían el deseo de enseñar o de predicar, pero no tenían el conocimiento suficiente aún para poder enseñar la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo le dice, estén en silencio, lo que está diciéndolo es, tienen una muy buena oportunidad de aprender y de capacitarse para que puedan exponer y servirle mejor al Señor. Amén. ¿Están todavía tristes, hermanas, por el versículo?
Amén. Esta actitud de quietud y compostura, Pablo lo habla precisamente porque siempre había un poco de ruido dentro de la iglesia mientras estaba transmitiendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no podían dar toda su atención para entender y comprender la palabra de Dios. ¿Quieren consejos prácticos las hermanas? ¿Sí? Aunque las deje tristes. Amén todavía. Nuestro cerebro está compuesto por 2 hemisferios. ¿Sabían eso, cierto? Y la mujer, cuando se le viene un pensamiento, pasa de este lado a este lado. Y de aquí pasa acá. Cuando nosotros los hombres, hermanos, nos concentramos en algo, allí nos mantenemos. Y los hermanos de la iglesia primitiva estaban todos, ¿cómo? Unánimes, sí, pero tenían compostura al estar en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Y estaban más preocupados de cómo aprender la palabra de Dios que en pensar si el hermano trajo la misma corbata todos los domingos. Amén. Las hermanas, no obstante, hacían en muchas ocasiones todo lo contrario. Por eso no podían concentrarse para entender y escuchar la palabra de Dios. Amén. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 6 dice, hablando de los hombres que venían a engañar a las hermanas de aquel entonces, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Los maestros falsos de aquella época solo se interesaban en buscar a las hermanas para enseñarle alguna u otra doctrina falsa. Y muchas de ellas querían aprender y decían, no, eso está muy bueno, sígame explicando, sígame explicando. ¿A quién engañó el diablo? ¿Por qué lo dice tan pasito, hermano? ¿A quién engañó el diablo? Amén. Al hombre, por supuesto. Pero ¿a quién fue? A Eva. Amén. Las mujeres siempre tienden a aprender, a querer saber algo nuevo. ¿O no, hermanas? Amén. La Biblia habla acerca, hermanos, de los requisitos para un pastor. Pero también habla acerca del manejo de las ancianas y de los ancianos en la iglesia. Versículo 1 dice del capítulo 2. Pero tú habla lo que está, ¿qué? De acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios. Los ancianos sean, ¿qué? Serios. Los ancianos sean prudentes. Sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amén. Las ancianas asimismo sean, ¿qué? Reverentes. Amén. Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras que enseñen a las mujeres jóvenes a ¿qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Quiere decir que el deber de una hermana adulta o anciana es transmitir una enseñanza a las mujeres más jóvenes. Ahora, yo le pregunto a las jóvenes, ¿ustedes consultan a las mujeres adultas de la iglesia, a las ancianas? Amén. Hermano, ¿por qué consultar a personas extrañas o personas de afuera cuando en la iglesia hay mujeres que tienen sabiduría para aconsejar? Usted pide un consejo por fuera, mire que estoy mal con mi esposo, estoy mal con mi marido. Eso déjelo, eso no pasa nada. Pero eso, ¿para qué se aguanta? Estamos empoderadas en el tiempo del empoderamiento. Somos autosuficientes. Pero si usted le habla a una mujer de la iglesia consagrada y le pide un consejo, esa mujer le va a decir, hermana,
voy a estar contigo. Vamos a orar para que tu matrimonio permanezca sólido, para que no se destruya tu matrimonio, porque mi deseo es que tú perseveres hasta el final con tu esposo. Amén. Y ese es el deber de las mujeres ancianas. Amén, hermanas. Pero también es un deber de las jóvenes buscar un consejo. ¿En quién? En las ancianas. Amén. Versículo 5. Que le enseñen a las mujeres jóvenes a ser ¿qué? Prudentes. A ser ¿qué? Castas. ¿Qué es la palabra castidad? Cultas. Amén, hermanos. Una hermana puede aconsejar a una joven y decirle: hermana, te pido muy amablemente, no vengas tan ajustada. Amén. Amén, hermanos. ¿Y qué sucede con esto, hermanos? Hay algunas jóvenes que se molestan por un comentario de estos. Pero ¿qué dice? Enséñele a las mujeres más jóvenes a ser ¿qué? Prudentes. A ser ¿qué? Castas. A que cuiden bien su casa. Le dije que le iba a dar consejos, hermanas, así ustedes estuvieran tristes. Amén. A ser cuidadosas de su casa. Llega el hombre un poco tarde o llega del trabajo. ¡Ay, qué cansancio! Al mediodía, amor, no tiene nada que tomar, ahí está la llave. No, hermanas. Amor, viene cansado. Papi, como le diga, mi amor, aquí le ofrezco un juguito. Siéntese aquí. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántas mujeres lo practican? Ay, poder, Señor Jesús. No levante la mano, hermano, para que no. Amén. Cuide su casa. Mantenga aseada su casa. ¿Quieren saber algo que nos gusta a nosotros los hombres? La limpieza. Y que las cosas no estén desordenadas. ¿O no, varones? El orden. Amén. ¿Y qué tal llegue uno y todo amontonado, todo sucio? Amén. ¿Sabe qué otra cosa nos gusta a nosotros? ¿Quieren saber? ¿Cómo? ¿La qué? Perdón, hermano. ¿Sabe qué otra cosa nos gusta? La paz, la tranquilidad. Amén. Uno está todo el día por fuera, ve tantas cosas, escucha tantas cosas y llega a la casa. ¿Y por qué llegó hasta ahora? Qué bueno es uno llegar y sentirse en paz, hermano, en casa. Amén. Hermanas adultas, ancianas, aconsejen a las jóvenes. Hermanas jóvenes, déjense aconsejar. A ver, alguien que tenga 20 años de matrimonio aquí con el esposo. 15 años de matrimonio aquí, ¿hay alguien? ¿Quién ha cumplido 15 años de matrimonio? ¿Nadie? Ok, 15 años. 10 años de matrimonio. ¿Qué pareja lleva 10 años aquí? Levante la mano, ayúdeme. ¿Usted lleva más? 20 años. Amén. Ahora, ¿quién tiene más experiencia, hermano Luis, en la vida? ¿Usted o el hermano Johan? El hermano Luis. ¿Será que no está en la capacidad de brindarle un consejo a un joven? Amén, hermanos. Que sean cuidadosas de su casa. Que sean ¿qué? Buenas. Que sean sujetas. Sujetas a sus maridos. ¿Para qué, hermanos? Para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Que se empoderen las mujeres del mundo. Que sigan en su empoderamiento. Que lleguen a los 40 años con finca, con carro, son profesionales y solas, sin esposo y sin hijos.
Esa se me salió. Pero 40 años sin familia, sin nadie que le pase un vaso de agua cuando está enferma. No permita eso, hermano. En la iglesia, en el Señor, el varón no es sin la mujer. Es decir, el varón necesita a una mujer y la mujer necesita a un esposo. Eso fue lo que Dios creó, hermano. Dios creó varón y hembra para que estuvieran, ¿qué? Juntos y para que se amaran. Amén, hermanos. Bien, encontramos grandes servidoras en la iglesia. Una de ellas fue la hermana Priscila. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26. Y aquí vamos a hablar, hermanos, de lo valiosa, hermanas, que son ustedes delante del Señor. Amén, hermanas. De lo importante que son ustedes delante del Señor. De lo amada que son ustedes delante del Señor. Pero también que la Biblia registra mujeres que sirvieron a Dios de todo corazón y que marcaron la diferencia. Una de ellas es la hermana Priscila. Hechos capítulo 18, versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón número 1, elocuente. Este hombre era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente sabía el bautismo de Juan. Amén. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo, con valentía, con gallardía la palabra de Dios en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, ¿quién? Priscila y luego Aquila, que era su esposo, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila fueron discípulos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les instruyó en la doctrina, en el camino del Señor. Les enseñó acerca del arrepentimiento, les habló acerca de la conversión, les habló acerca del bautismo en agua en el nombre de Jesús, les habló acerca del bautismo del Espíritu Santo. El hermano Apolos, aunque era poderoso en las escrituras, aunque era un varón elocuente, vino una mujer y le dijo: hermano Apolos, venga un momento, quiero explicarle más exactamente el camino del Señor. ¿Quién usó a esa mujer, Priscila, para enseñarle a un hombre tan elocuente como Apolos? ¿Quién la usó? Dios la usó. ¿Por qué el Señor usó a esa mujer? Porque esa mujer también tenía el Espíritu Santo de Dios en ella. Esta mujer también conocía los dones espirituales. Esa mujer también se había metido en la presencia de Dios y tenía autoridad de parte de Dios para predicar la palabra del Señor. Quiero decirle, hermanos, y a ustedes, hermanas, que Dios le ha dado autoridad para predicar la palabra de Dios. Voy a volver a repetir eso por si de pronto las hermanas no entendieron. Hermana, Dios te ha dado autoridad, poder para predicar la palabra de Dios, para predicar el evangelio de salvación, para honrar a Dios. Aleluya. En el aposento alto no solamente habían hombres, en el aposento alto también habían mujeres. Y María tuvo la dicha de tener al Señor en su vientre. Oh, pero cuánto más se gozó cuando fue su alma llena del Espíritu Santo de Dios. Antes estaba allí en su vientre por unos meses, ahora estaría en ella por toda su vida. ¿Cuántos se pueden gozar por eso, hermanos? Dele gloria al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 16, versículo 3 nos dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Amén. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias,
sino también todas las iglesias de los gentiles. Todos, hermanos, los de esa región sabían que había una pareja que había marcado la diferencia. Mira lo interesante de esto. Primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Os saludan mucho en el Señor. La casa de Aquila y la casa de Priscila se habían convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Hermana, ¿no cree usted que su casa también se puede convertir en casa de Dios y puerta del cielo? Repito, ¿no cree usted que su casa, su hogar, se puede convertir en casa de Dios y puerta del cielo para que otros escuchen el mensaje? Yo creo que sí. Yo creo que aquí hay hermanas capacitadas y llenas del Espíritu Santo que tienen, hermanos, la unción de Dios, el poder de Dios para seguir predicando el evangelio, que tienen de Dios para seguir evangelizando, para seguir hablándole a alguien de esta salvación. Amén. Ahora bien, la Biblia nos habla acerca de una hermana llamada Febe. Romanos 16:1. Y esta hermana Febe era diaconisa. ¿Todos allí? Os recomiendo además nuestra hermana ¿qué? Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué leímos? Que las mujeres callen en las congregaciones. ¿Y por qué estas mujeres estaban sirviendo y eran diaconisas en la iglesia? Amén. ¿Qué es la palabra diácono? Servidor. Amén. Y según el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, número 1, de buen testimonio, número 2, llenos del Espíritu Santo, y número 3, llenos de sabiduría. Y el diaconado o el diácono tiene un grado de altura en la iglesia. ¿Y en esta iglesia hay diaconisas? Amén, hermanos. En esta iglesia hay diaconisas. Quiere decir que esas diaconisas han sido de buen testimonio. Han estado o están llenas del Espíritu Santo y tienen sabiduría para administrar. ¿Quiénes están dirigiendo el culto hoy? Las damas. ¿Son importantes en la iglesia? Son valiosas y son amadas. Repita conmigo, hermano varón. Son valiosas y son amadas. Dígalo más fuerte, hermano. Hermanas, ustedes son valiosas y son amadas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso, hermano? Romanos capítulo 16, versículo 6 nos habla acerca de la hermana María, la hermana Trifena, la hermana Trifosa y la hermana Pérsida, quienes fueron obreras del Señor. Carta a los Romanos 16, 6. Saludad ¿a quién? A María, la cual ha trabajado, resalte conmigo la palabra, mucho. La hermana María ha ¿qué? Trabajado mucho entre vosotros. Saludad a la hermana Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada, la cual ha ¿qué? Trabajado mucho en el Señor. Yo le pregunto, ¿ustedes no trabajan mucho en el Señor? Amén. ¿O ustedes no se han dado cuenta cuando van a las visitas?
Cuando van, cogen la moto y se van por allá, hermana Salomé, hermano, de mi parte yo valoro mucho eso. Ese esfuerzo, ese trabajo es maravilloso. Y por supuesto los hermanos, pero es de admirar a las hermanas que trabajan mucho en el Señor. Hubo una joven en Ecuador que tenía 18 años y el Señor le inspiró para que trabajara y le pidió permiso al pastor para ir a iniciar una obra en una vereda. Y comenzó a hacer ese trabajo, hermanos, y la gente comenzó a llegar al lugar donde ella estaba predicando. Y entonces alguien de la otra vereda dijo: ¿por qué no pasa a esta vereda? Ella dijo: voy a pasar. Pasó a la otra vereda y empezó a hacer un trabajo por espacio de un año. Habían 4 congregaciones de 100 miembros aproximadamente. Con 18 años, 19 años ya había cumplido al pasar el año. Y los hermanos de esas congregaciones decían: no nos cambien a la hermana. El pastor iba y apoyaba, el comité de misiones, el comité de evangelismo apoyaba allá. Pero era una jovencita de 19 años administrando 4 congregaciones. ¿No cree usted, hermana, que Dios también le puede permitir predicar y ganar más de 400 almas para la gloria de su nombre? El mismo espíritu, hermano, que estuvo en esta joven es el mismo espíritu que está esta noche con nosotros en este lugar. Y es el mismo espíritu que quiere llenarte, hermano, que quiere llenarte, hermana. Sí se puede, hermanos. Filipenses capítulo 4 versículo 2 nos habla de 2 hermanas. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ahora, estas 2 hermanas tenían liderazgo fuerte y ese liderazgo las llevaba a chocar. Ustedes a veces no tienen situaciones como comité. Amén. O los hermanos que estamos en comité a veces no tenemos situaciones como ese choque. Amén. Pero estamos en la iglesia del Señor, donde debemos soportarnos los unos a los otros, donde debemos respetarnos los unos a los otros, donde debemos amarnos los unos a los otros. Y haciendo esto, la iglesia sigue avanzando, la iglesia seguirá adelante, porque el Señor le agrada que estemos en comunión, que nos amemos los unos a los otros, que trabajemos en unidad, que nos miremos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, que estemos bajo autoridad, que seamos humildes para reconocer que hay hermanos que Dios usa quizás más que nosotros, que hay hermanas que Dios usa quizás más que nosotros, que hay hermanos que tienen capacidades, que hay hermanos que tienen dones, que hay hermanos que tienen liderazgo, que hay hermanos que tienen capacidad de dirigir, de enseñar, de predicar. Y esa es la forma como Dios se agrada de la iglesia. Esta iglesia, hermano, es de este Dios bueno, de ese Dios maravilloso, de ese Dios santo. Y en esta iglesia hay hombres, pero también hay mujeres que son servidoras del Dios viviente. Aleluya. En Hechos capítulo 21 versículo 8 nos habla de 4 jovencitas, de 4 doncellas. Hechos capítulo 21 versículo 8. Amén. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? Amén. De Felipe ahora se llama el evangelista, que era uno de los 7. ¿Se acuerdan de los 7 diáconos? Amén. Eran diáconos, servían a las mesas, repartían los almuerzos, estaban pendientes en el templo, recogían las sillas, barrían el templo. Pero Dios conoce el corazón y lo comenzó a levantar hasta llegar a ser ¿qué? El evangelista Felipe. Amén.
Versículo 9, hermanos. Este evangelista tenía 4 hijas que doncellas, vírgenes aún, que profetizaban. 4 jovencitas que predicaban y que enseñaban la palabra de Dios. ¿Cuántos padres aquí queremos ver a nuestros hijos, hermanos, predicando y enseñando la palabra de Dios? Adórelo, hermano, adórelo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo sí quiero ver a mis hijos servir al Señor. Yo quiero ver a mis hijos así como estas jóvenes aquí cantando, ministrando la alabanza, como estas hermanas acá predicando, dirigiendo. Y yo sé que ustedes también lo anhelan como padres. Y quizás muchos de sus hijos, hermanos, ahorita no están en la iglesia. Ahorita quizás se apartaron. Pero quiero decirle que Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Y Dios va a traer a nuestros hijos nuevamente a la iglesia, hermano. Porque hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Aleluya. Hermano, diga conmigo, hay poder en Jesús. Diga conmigo, yo voy a ver a mi hijo otra vez sirviendo. Hermano, hermana, diga, yo voy a ver a mi hijo otra vez sirviendo al Señor. Aleluya. Profetizaban en la iglesia, dirigían en la iglesia. Eran mujeres, hermanos, que estaban llenas del Espíritu Santo, que servían al Señor. Pero no solamente de esas mujeres habla la Biblia. La Biblia también nos deja saber de Eva, quien fue la madre de todos los vivientes. La Biblia también nos habla de Sara, que fue mujer de Abraham. Nos habla de Rebeca, mujer de Isaac, el patriarca. Nos habla de Raquel, mujer, hermanos, de Jacob. Nos habla de Ana. Nos habla de María, hermana de Moisés. Moisés estaba en un cargo de liderazgo. Ahí también estaba Aarón. Pero dentro de ellos también estaba María, quien era profetisa, quien cuando el Señor derrotó al faraón y a su ejército, una mujer tomó el pandero y comenzó a adorar a Dios. Hermana, tome usted la iniciativa de adorar a Dios. Tal vez su esposo no quiera adorar a Dios. Adore usted, mujer, a Dios. Ríndale tributo a Dios, porque cuando nosotros adoramos, nos contagiamos de adorar y glorificar al dueño del universo, al Rey de los reyes, al Señor de los señores, al Alfa y el Omega, al principio y al fin, al que es y que era y que ha de venir, al Dios Todopoderoso. Tome la iniciativa, mujer. ¿Quién vino a derramar su alma en el altar? ¿Quién vino? ¿Quién vino? Ana. Oh, Señor, no hay palabra en este tiempo. Los hijos de Elí están sordos. Los hijos de Elí, el sacerdote, menosprecian tu casa. Dame un hijo. Dame un hijo y te lo consagraré a ti, Señor. Y derramó su alma delante de la presencia del Señor. Y dice la Biblia que Dios le escuchó y le concedió un hijo. Y cuando ya creció un poco, se lo trajo al Señor. Hermana, entrégale tu hijo al Señor. Entrégale tu hijo al Señor, que Dios hará de tu hijo un hombre de bien, una mujer de bien, para la gloria de su nombre. Porque nosotros tenemos promesa de parte del Señor, que este don, que esta gracia
no solamente es para nosotros, sino también para nuestros hijos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Que si yo creo, la Biblia dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo quiero seguir peleando por mis hijos. Débora, quien juzgó a Israel por 40 años. Jael, Rahab. Ustedes conocen la historia de Rahab. Y aunque era una mujer que estaba lejos del pueblo de Dios, aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Tamar, Ruth, Esther, Hulda, que fue profetisa, María, la madre del Señor en su humanidad, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, Ana, profetisa, quien profetizó durante 84 años. Tenía, hermanos, esta mujer anciana, y dice la Biblia que ella había quedado viuda desde su adolescencia. ¿Y sabe dónde la pasaba Ana? En el templo, ayunando y orando, pidiendo por la redención. Hermana, tome la iniciativa. Y no solamente ella, sino las mujeres que servían al Señor. Según Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Juana, Susana, María, hermana de Lázaro, la mujer samaritana que pasó a ser la primera evangelista en Samaria. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Pero el Señor no miró la condición de ella. El Señor no miró su pasado. El Señor miró su presente y miró su futuro. Y una mujer se convirtió en la primer evangelista en Samaria. ¿Cuántas mujeres quieren ser evangelistas? Voy entonces a cambiar la pregunta. ¿Cuántos hombres quieren ser evangelistas? Voy de nuevo a las mujeres. ¿Cuántas mujeres quieren ser evangelistas? Amén. Y por último, ¿se acuerdan de aquella mujer, hermanos, de la cual habían salido 7 demonios? ¿Se acuerdan de ella? ¿Ustedes, hermanas? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Escuche bien, 7 demonios, pero fue libre. Y Dios le concedió el honor de ver al Cristo resucitado a una mujer primero, antes que a un hombre. Ahora entienden, hermanas, por qué son tan valiosas, por qué son tan amadas, por qué no le concedió verlo resucitado a un hombre y sí a una mujer que nadie daba un peso por ella, pero que para el Señor era un tesoro precioso, era algo valioso. Hermana, para Cristo nuestro Señor eres un tesoro valioso, eres amada, eres respetada. Por lo menos yo me alegro que me digan algo como eso, pero las hermanas parece que no. Voy a volver a repetirle. Hermana, eres amada, eres valiosa, eres amada, eres valiosa, eres importante para Dios. Dios, el hermano Penagos, y para nosotros. Son valiosas, hermanas. Y voy a terminar con este texto bíblico, Gálatas 3:28. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos, por favor. ¿Todos allí? Ya no hay
judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Y voy a cerrar mis notas, hermano, porque quiero decir algo aquí. Si usted, varón, no acostumbra a decirle algo bonito a su esposa, dígaselo, por favor, en el nombre de Jesús. Dígaselo. Es más, hermanos, si usted tiene a su esposa por ahí a un lado, abrácela. Y si usted quiere venir acá, venga. Venga. Pase, hermanos, si es tan amable. Si usted tiene a su esposa, pase. Y las hermanas pasen también. Dígale algo hermoso a su esposa mientras continuamos, ¿le parece? Háblele ahí al oído, háblele al oído. Vengan, hermanos, vengan los hermanos. Las parejas, vengan para acá. Si usted no acostumbra a decirle algo bonito, dígaselo, hermano. Pero yo creo que para ella lo más importante es que usted le diga cuán importante es para su vida. Un dulce, hermano, le cambia el día a la esposa. Un dulcecito, hermano. Con un dulcecito usted ya tiene. Amén. Y recibe muchos beneficios. Así que es una bendición. Amén. Pasen las hermanas, que vamos a orar por ustedes. ¿Hay diáconos aquí esta noche? ¿Hay líderes aquí? Amén. Amén. Quisiera que pasaran todas las mujeres acá y nosotros los varones vamos a orar por ellas. ¿Les parece bien? Amén. Vengan, hermanas, pasen. Gloria a Dios. Es un culto que dirige el Comité de las Damas. Yo me siento muy honrado de estar aquí. Y ame a su esposo, valórelo. Esposo, ame a su esposa. Jóvenes, hermanas, consérvense. Conservémonos todos. Respetémonos, dediquemos tiempo como familia. Y antes de tomar una decisión de dejar a su esposa, piense que ella es su compañera, que ella es su amiga, que ella es su amante. Amén. Que ella es la que va a estar con usted cuando usted esté viejito o cuando usted esté enfermo. Los hijos se van a ir, pero ella es la que va a quedar. Dios es bueno, hermanos. Y ustedes son muy importantes. Son valiosas y son amadas. Y creo firmemente que el pastor les ama, les respeta. Y creo que todos nosotros como hombres debemos de darle la altura que tiene la mujer dentro de la iglesia. Porque tienen una altura grande. Y para el Señor son valiosas y son importantes. Cierre sus ojos, hermanas, por favor. Hermanos, extiendan sus manos hacia acá. Y vamos a orar por las hermanas, Señor Jesús. Ayuda, Dios amado, a tu pueblo. A estas hermanas, Señor, y a estos hermanos. Ayúdanos, Señor Jesús, como esposos, a ser mejores esposos, a ser comprensivos, amables, respetuosos, Señor. Ayuda, Señor amado, a nuestra esposa. Guárdalas, protégelas, ayúdalas. Bendícelas, fortalécelas. Gracias, Señor, por permitirnos tenerlas, Señor amado, en la iglesia, sirviéndote, adorándote y glorificando.
Gracias, Señor, por cada mujer que te sirve, que dirige, que predica, que ministra en la alabanza, que ministra en los coros, que ministra en la predicación. Gracias, Señor Jesucristo, por cada hermana, por cada niña. Guárdala, protégela, por cada adolescente, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos que las mujeres, oh Dios, son valiosas, son amadas, pero que también son servidoras del Dios único y verdadero. Gracias, Señor Jesús, por haber formado, Dios amado, a la mujer. Gracias, Señor, por haberle dado de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tenerlas. Gracias, Señor Jesús, por ser su Dios. Y gracias, Señor, por ser tan bueno para con todos y cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor.